Eh, mm, ok. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 8. ¿Sí? Vamos a leer en primera instancia los 3 primeros versículos. Creo yo que una vez que entendamos los 3 primeros versículos, nos va a ser más fácil el poder entender el resto de versículos. Pienso también que muchas veces, en razón a que no entendemos estos 3 primeros versículos, tampoco nos es muy claro el entendimiento del resto de este pasaje y muchas veces hasta de la Biblia entera, porque al no entenderlo, comprenderlo, vamos nosotros a, obviamente, malinterpretar y malutilizar también las escrituras. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia. Hermanos, Padre, te agradecemos por este momento de que como hijos tuyos, como iglesia tuya, nos permites tener, Señor, también el estudio de tu palabra. Qué bendecidos somos, Señor. Lamentablemente, muchas veces nosotros más bien pensamos que estamos faltos o en su defecto que todavía necesitamos muchas cosas más. Cierto, Señor, en Jesús y solo en Jesús estamos completos, somos completos. Y que ello, Señor, sea la razón para que nosotros en agradecimiento sepamos vivir para ti. Nos cuesta, lo entendemos, lo reconocemos, y por ello, Señor, te pedimos que nos perdones. Perdónanos de nuestras faltas, perdónanos de nuestros pecados, y ayúdanos, mi Señor, a permitir que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y dirija en el estudio de tu santa palabra. Tú eres santo, pues tu Espíritu es santo, tu palabra también es santa. Ayúdanos a nosotros por ello, Señor, o por ende, ser santificados en ti para poder comprender también tu palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. La semana pasada, permítame retroceder un poquito en cuanto a el estudio. Supuestamente terminamos con el capítulo número 7, que se habla pues de la vida conyugal, y al final del versículo 7 se habla de el matrimonio, tanto de doncellas como también se menciona de personas viudas. En el versículo 39 del capítulo 7, sí, estoy en el capítulo 7 simplemente para cerrar esto de la mejor manera posible. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Por qué razón es que se habla de la mujer acá, de la viuda? No se habla del viudo, y creo que se mencionó ello. Y dice en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, decíamos, ¿por qué razón es que se dirige a la viuda? Bueno, porque entiéndase que ser viuda o quedarse viuda en tiempos bíblicos, obviamente que presentaba grandes retos y obstáculos, porque no era necesariamente una sociedad donde las mujeres se sentían libres de hacer quizás algunas o tomar algunas decisiones, o también de poder valerse por sí mismas en lo que se refiere a vivir, ¿no? En lo que se refiere a sobrevivir, sobre todo. De ahí que hay pasajes en los cuales se menciona, ¿no?, que
las mujeres viudas, ¿no? Las mayores sobre todo, estén bajo el cuidado de las iglesias, ¿no? Que las iglesias ayuden, aporten también para ellas. Porque repito, la mujer dependía mucho de lo que era la labor del marido o del esposo en tiempos bíblicos. Son pocas las mujeres que se mencionan en la Biblia que tenían, por ejemplo, una ocupación, ¿no? Lidia, se menciona de tal Lidia en el libro de los Hechos. Pero en fin, entonces por esa razón es que muchas viudas optaban por tratar de casarse rápidamente para tener el mantenimiento también que ellas necesitaban. Por eso es que se habla de ellos. Y otra cosa que quisiera mencionar, no necesariamente respecto a las viudas, sino que se entienda más bien respecto a los matrimonios y matrimonios jóvenes, que la idea es que se entienda que se debe servir al Señor, ¿no? Y entiendan, sobre todo jóvenes y aún también aquellos que ya son casados, parejas relativamente jóvenes, que lo mejor que se puede hacer al casarse o para casarse es que, número uno, se tenga una muy buena estabilidad espiritual, esto es, yo soy del Señor, esa seguridad, yo soy del Señor y para el Señor debo vivir, ¿sí? Y número dos, en la manera de lo posible, sobre todo en una cultura como la nuestra, que es tan informal, ¿sí? No sería malo si es que parejas también, aún antes de casarse, traten de tener una estabilidad laboral. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hay esos dos factores, viene el matrimonio y hay más demandas, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y nos vamos a coger de cualquier trabajo, por ejemplo, ¿no? Trabajos que a veces hasta quizás nos aparten de nuestros caminos en el Señor o de nuestro servicio al Señor. Y nosotros lo creemos correcto porque decimos, no, pero yo también tengo que mantener a mi familia, y ciertamente, sí, pero muchas veces nosotros dejamos de lado al Señor para nosotros ello. Por eso es que mientras nosotros más estables podemos ser, aún antes del matrimonio, obviamente los cambios van a ser menores en cuanto a después del matrimonio, ¿sí? Porque es increíble cómo es que muchas veces parejas se casan y en lugar de ayudarse mutuamente a ser más, ¿no? Más serviciales en el Señor, ¿no? Mencionando una palabra, más bien como que nos dejamos distraer por tantas cosas y no servimos al Señor como deberíamos quizás hacer. Así que tengamos cuidado con ello. Espero que esto también sirva en alguna forma a tratar de ver las cosas en una manera más práctica respecto al matrimonio. Pero por lo general nosotros pensamos, no, si nos amamos, si yo estoy con la persona amada, todo se va a lograr porque donde hay amor, todo se logra, ¿no? Y muchas veces posiblemente hasta Satanás es quien pone ese pensamiento en las parejas jóvenes porque se casan por amor, pero el amor no se come. Entonces tienen que trabajar, tienen que salir a trabajar, ¿no? Y repito, en una sociedad tan informal como la nuestra, entonces muchas veces en lugar de nosotros seguir enfocados en el Señor, más bien nos dejamos distraer por las necesidades existentes. Bien, pasamos al capítulo número 8. Sí, pasamos al capítulo número 8. Dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. El sacrificio a ídolos en ciudades como la de Corinto, ¿no? Era algo muy importante. Sí, era parte de la ciudad o de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, antes de introducirnos en ello, yo deseo que se comprenda lo siguiente.
en el estudio de este pasaje, y por eso les dije, el entender los 3 primeros versículos nos va a ayudar muchísimo en el resto de los pasajes, y quizás hasta el capítulo 11, porque desde el versículo 8, o perdón, desde el capítulo 8, lo que se habla es más bien de la libertad que hay en Cristo. ¿A qué me refiero la libertad en Cristo? ¿Sí? Sobre todo en temas donde hay más de una posición y que no necesariamente una es falsa o una es mala y otra es correcta, no, no. Ambas, o sea, donde el Señor no se hace problemas. ¿Sí? Aquí no se está tratando de cosas que ya el Señor ha escrito. El Señor ha dicho, no, esto es así. Entienda usted que cuando el Señor dice esto es así, olvídese, eso es ley. ¿Sí? Eso es ley. Necesitamos nosotros. Pero cuando se trata de, no, esto es o bien de un color o de otro color, entonces ahí es donde se está considerando lo que viene a continuación en el capítulo número 8. ¿Sí? Es como decir, pues, qué sé yo, ¿no? En este aspecto, bueno, y lo vamos a ver acá, ¿no? Y nos dice, ¿no? ¿Es correcto comer carne que ha sido sacrificada ahí o no es correcto? ¿Sí? O sea, eso es lo que básicamente está viéndose. Y el apóstol obviamente escribe respondiendo a esta inquietud y decía, no que en tiempos bíblicos y sobre todo en ciudades como Corinto, el sacrificio a ídolos era algo muy fuerte, muy grande. ¿Sí? Y no solo ello, sino que también entiéndase que la mejor carne que usted podía conseguir, si es que usted hubiese vivido en Corinto en tiempo bíblico, era la carne que se sacrificaba a ídolos. O sea, ¿qué era lo que pasaba? La gente llevaba sus sacrificios y que por lo general eran buenos sacrificios, o sea, buenos animales. Estoy hablando de dioses falsos, ¿sí? Estoy hablando de dioses falsos. Vamos a ver esto también más adelante. O sea, la gente llevaba sus sacrificios y buenos, qué sé yo, guachitos, buenos terneritos, no lo sé, pero era carne, o sea, bueno, ¿sí? Entonces, una vez que se sacrificaba, se decía que el espíritu del ídolo se comía el espíritu del sacrificio y la carne, lo que quedaba, era llevada a la vuelta de la esquina del templo a lo que se llamaba una carnicería. Entonces, si usted quería comprar carne, vamos a suponer que quería usted invitar a alguien, quería hacer una parrillada, qué sé yo, ¿no? ¿Dónde iba a comprar carne? La mejor carne se encontraba en ese lugar, ¿sí? En ese lugar. Entonces, habían creyentes que no tenían problemas en eso. Y lo vamos a explicar eso más adelante conforme va el estudio, ¿sí? No tenían problemas con eso, ¿sí? Y no que estaban mal tampoco. Pero habían otros creyentes que también habían sido liberados, sobre todo de la idolatría, ¿no? Y que ellos sí lo veían como, no, yo lo hice cuando no conocía al Señor. Yo hice esto cuando no conocía, se comía de esta carne, pero ahora que conozco al Señor ya no debo comer esto. Tampoco había problema si es que alguien pensaba así. Pero el problema más estaba en el conflicto de cuál posición se debería optar por la iglesia. ¿Sí? O sea, o qué posición debería optar por el hermano. Entonces, es acerca de la libertad que nos da el Señor de tomar una decisión así, pero siempre entienda usted que toda decisión debe ser guiada por el Espíritu del Señor. Y eso es a lo que se llega. Pero no solo ello, sino que también entiéndase que aquí se está tratando de el hermano débil. ¿Quién es el hermano débil? Aquel que todavía no está entendiendo las cosas. ¿Sí? Aquel que todavía está, vamos a suponer, permítame hacerles esta pregunta. Los testigos de Jehová observan o ellos, no se trata de observar, celebran la Navidad. Alguno de ustedes que sepa. Los testigos de Jehová celebran la Navidad. No, pastor, ni los cumpleaños. Ni los cumpleaños. Ok, no celebran, ellos no celebran ni las fiestas patrias tampoco, ¿no? Es cierto.
Y de pronto vamos a suponer que alguien de ellos se convierte al Señor. Sí, se convierte al Señor. Y justo se acerca la Navidad y nos ve a nosotros, al resto, que sí estamos celebrando la Navidad. Que dicho sea de paso, si usted celebra la Navidad, no que necesariamente esté mal, pero si no celebra la Navidad, tampoco que necesariamente esté mal. ¿Sí? Porque ¿cómo es que nace la celebración de la Navidad? ¿Sabía usted que nació de fiestas paganas y que el catolicismo, ¿no? Con el propósito de ganarse a los paganos, dijo ya entonces nosotros la adoptamos y de ahí pues nació todo lo que nosotros practicamos. ¿Sí? O sea, usted no ve en la Biblia, ¿sí? Que los discípulos, los apóstoles, no llegaban a la Navidad, uy, ya llegó la Navidad, no hay que, no hay tal cosa. ¿Sí? No hay tal cosa. ¿Hacemos mal? No necesariamente, pero decir que tenemos que hacerlo porque dejamos de ser cristianos, tampoco es así. ¿Sí? Entonces, alguien que sea, decía, ¿no? Testigo de Jehová y se convierte al Señor y dice, oye, pero esto es pagano, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esa situación? ¿No? ¿Qué deberíamos hacer en esa situación? Por lo general nosotros somos de mayoría manda, ¿no? No, mayoría manda, ¿no? Ahora, una vez más, permítame mencionar esto, ¿sí? No se trata de lo que Dios ha dicho, esto está mal o esto está bien. ¿Sí? De lo que se trata es de situaciones como las que hemos mencionado. Digo, porque si se tratase de lo que Dios dice, olvídense. Lo que Dios dice es ley para nosotros, debería ser ley para nosotros. Lamentablemente muchas veces nosotros pues no la vemos así, sino pensamos que yo tengo libertad para también decidir en cuanto a eso. No, usted no tiene libertad en ese aspecto para decidir. Simplemente tenemos libertad para obedecer. ¿Ok? Entonces, en base a ello, viene el escritor, el apóstol Pablo, y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Okay? ¿Quiénes son los ídolos? Dioses falsos. ¿Ok? ¿Existen otros dioses aparte de nuestro Dios? No hay. ¿Sí? ¿Existen dioses verdaderos aparte de nuestro Dios? No lo hay. Entienda eso. Por tanto, dioses falsos en realidad son nada, y más adelante lo dice aquí el escritor. ¿Ve? Existen algunos pasajes en los cuales da la impresión de que hubiesen más dioses. Por ejemplo, en Juan, si alguno de ustedes le da lectura, Juan capítulo 10, los versículos desde el 32 hasta el 36, ¿sí? Juan, nuevamente, capítulo 10, ¿sí? Una vez más, hermano, si usted tiene preguntas o algo que quiera agregar con confianza, sí, me detiene y yo con gusto le permito hacer la pregunta o si usted tiene algo que aportar, lo mismo, asegúrese de que va a aportar, ¿no? Capítulo 10, versículo 32 al 36. Mire lo que dice, alguien que le dé lectura, hermanos. ¿Alguno de ustedes? ¿Quién dijo yo? Yo, pastor. Dale, hermano. Dale. 32. 32, ¿no? Así es. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no Gracias. hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hasta el 36 nomás, está muy bien, no te preocupes, gracias. Y ciertamente usted se da cuenta, se da cuenta en el versículo 34, ¿verdad? La pregunta que hace Jesús, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses
sois. Es Dios quien está usando este término, dioses sois, ¿no? ¿Por qué razón lo usa o a qué se refiere con ello? En el Salmo 82, claro, nosotros asumiríamos, se refiere a dioses falsos. No, pero Jesús está diciendo que eso es lo que dijo Dios, ¿no? Dioses sois. En el Salmo número 82, rápidamente, Salmo número 82. Si usted va a este salmo, ahí también hay algo interesante. Y una vez me preguntaron eso, en realidad sí, y en ese momento yo no tenía respuesta. Dice, mire usted en el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y de ahí continúa, ¿no? Continúa. En el versículo 6 también dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿Dioses falsos? No. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que estaban sirviendo como jueces en la congregación, ¿sí? Y obviamente siendo hijos de Dios. Simplemente es una expresión metafórica, ¿no? Si ustedes son hijos de Dios, entonces ustedes también son dioses. Pero no que sean dioses en sí, ¿no? Sino simplemente es una expresión de cariño que se está utilizando, ¿ok? Lo mismo también en Juan. Entonces, no hay otro Dios más que el Dios de los cielos. Si estamos en ese aspecto claros, ¿sí? No existe otro Dios más que el Dios de los cielos. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Quizás usted desea, ¿no? O tiene alguna duda sobre lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, nuevamente se está refiriendo a los hijos y también en el Salmo a los jueces que estaban sirviendo a Dios, no necesariamente del libro de los jueces. ¿Ok? Entonces, nuevamente regresamos a Primera de Corintios capítulo 8, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Ok? No existen más dioses que el Dios de los cielos. Por lo tanto, dioses falsos en realidad no son dioses. Ídolos, que son imágenes, aquí se refiere a imágenes de no dioses falsos. En realidad, no, en realidad es simplemente en la mente de aquellas personas que quieren creer en ellos. ¿Ok? No existe. Dice, sabemos, ¿sí?, que todos tenemos conocimiento. Una vez más, estamos hablando de situaciones en las cuales ni lo uno necesariamente es malo, ni lo otro es malo. No se está hablando en situaciones en las cuales el Señor ha dicho esto. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado porque creo que si no entendemos eso vamos a malinterpretar toda la Escritura. Entonces, sabemos que todos tenemos entendimiento, ¿no? Ese entendimiento respecto a lo que está ocurriendo acá. Una vez más, era un tema, ¿por qué no hasta complicado en la iglesia en Corinto? Porque algunos decían, no, si se puede comer carne, otros decían, no se puede comer carne, o no se debe comer carne. Y el tema dependía de lo que cada quien creía conveniente en ello, ¿sí? Entonces, es un tema de qué hacer con la libertad, que en situaciones como esta se tiene en Cristo y que la mejor o la única manera de manejarlo bien es también a través de Cristo. Entonces, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿A qué conocimiento se está hablando? Se está refiriendo. Dentro del contexto está hablándose de la palabra de Dios, no necesariamente. Porque recuerde usted, si la palabra de Dios en este sentido no es la que está en tela de juicio, lo que más bien se está discutiendo es pareceres de unos hermanos y otros hermanos, y que ninguno necesariamente estaba mal, ¿sí? Sino simplemente es un tema que se debe considerar con el Señor y en el Señor. Entonces,
el conocimiento envanece, y ciertamente que envanece. Sí, conversando con unos hermanos hoy día, les decía, yo trato de dedicarme al estudio de la palabra, sí, pero no me sorprendería de que lejos esté de entender exactamente lo que Dios quiere que entienda. No pensemos, hermanos, que nosotros entendemos todo de ese nuestro Dios que es tan grande. Tampoco estoy diciendo, por lo tanto, creamos lo que querramos. No, por favor, no me malinterpretes. Lo que estoy diciendo es, no nos hagamos maestros, seamos discípulos. Y Jesús nos enseñó, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos sentirnos maestros y la idea es, no, dejemos que Jesús sea el maestro. Nosotros seamos discípulos, nosotros seamos seguidores. Y luego menciona algo que es muy importante. ¿Sí? El amor edifica. ¿Sí? Y aquí les voy a hacer un par de preguntas. ¿Sí? Primero, ¿quién es la fuente de amor? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Dios. Dios es amor. Porque hago esta pregunta porque muchas veces en una sociedad como la nuestra, donde también todo el mundo nos sentimos pues que somos autoridad, todo el mundo nos sentimos que sabemos, ¿no? El amor puede ser percibido de diferentes formas, pero entiéndase, Dios es amor, ¿sí? Y como Dios es amor, es su amor lo que edifica. O sea, no es cualquier amor el que edifica, ¿sí? Entiéndase ello, y creo que necesitamos ser muy cuidadosos. No es cualquier amor el que edifica, es el amor de Dios lo que edifica. La palabra amor aquí es agapao, ¿sí? Que significa el amor de sacrificio, de uno sacrificarse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este amor, necesitamos comprender que se está refiriendo al amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros debemos anhelar, debemos practicar, porque ese amor es ciertamente el que edifica. ¿Sí? Pregunta es, o sea, ¿qué significa para nosotros amor? ¿Qué significa para nosotros el amor de Dios? No necesariamente cómo se manifiesta, aunque ciertamente también, pero ¿qué es amar a Dios según usted, hermano, hermana? Algunos de ustedes, no tienen cosas breves, prácticas, rápido de asimilar. O sea, ¿qué es el amor a Dios? Algunos de ustedes. Porque eso es lo que se dice en el versículo 3. Si alguno ama a Dios. Por ejemplo, ¿sí? En una ocasión estuve conversando con una pariente respecto al amor de Dios y en Jesucristo, por cierto. Y dentro de la conversación, ella dijo, no, yo sí amo a Dios. Así le digo, ¿y cómo lo sabes? Y ella todavía me dijo, no, porque lo siento, en mí lo amo a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad el amor de Dios? Porque creo yo que muchas veces nosotros sí hacemos uso de expresiones y que son expresiones bíblicas, pero que no necesariamente quizás las comprendamos de la mejor manera posible, ¿no? Repito, en el versículo 3 dice, si alguno ama a Dios. Vamos a regresar al versículo 2, simplemente estoy saltando con el propósito de que entendamos cuál es el amor que en verdad edifica, ¿no? Y es el amor de Dios. Entonces, ¿qué significa ello? Alguno de ustedes. ¿Qué significa amar a Dios? Pastor, ¿Ya?
Hermanos, buenas noches. ¿Puede ser obedecerle? Ya, ok, ¿alguien más? Confiar en Él. Ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más? En realidad, creo que la respuesta está en lo que dije en el versículo 1, al final, cuando dice el amor edifica, y dije que la palabra amor es el amor de sacrificio. ¿Sí? Creo que si hablamos nosotros de amar a Dios, debemos también entender que ese amor es de sacrificarnos para Dios. Y dentro de ello, obviamente, las cosas que se han mencionado. Por eso es que Jesús no, y quizás suena esto como a cansador, ¿no? Cuando nos dice, o sea, tienen que negarse a sí mismos, pero no hay otra. Despojarnos de nosotros mismos. Y en verdad que eso es a lo que se refiere, ¿sí? De nosotros rendirnos a Él. Y cuando hablamos de rendirnos a Él, obviamente rendirnos a quien Él es, ¿no? Jesús, su palabra, su iglesia y todas las cosas que el Señor nos está diciendo. Esta es la expresión de amor. Esto es lo que significa amor. Y que más bien cuando nosotros nos rindamos a Él, ¿sí? Cuando nosotros en este sentido nos demos en sacrificio a Él, ese amor se va a manifestar también en amar a los demás, amar a los hermanos, ¿sí? Y en Él, en ello está el que ese amor sea el amor que edifica. Pienso yo que, perdón, muchas veces nosotros pensamos que tiene que ver con sentimientos, pero ¿sabía usted que la palabra ágape o agapao no tiene tanto que ver con el sentir, sino más bien con la razón, o sea, con el pensar? O sea, Dios no nos amó, ¿no cree usted que Dios no nos amó porque ciertamente no podía resistirlo, ¿no? Esa es una decisión y esa decisión es lo que hace que nosotros seamos amados. No se trató de ganarnos también, sí o tampoco, sino simplemente Dios lo decidió. Yo voy a amarlos y nos ama en base a eso. Entonces, nosotros también muchas veces pensamos que amar a Dios significa, ay, no, sí lo siento, lo siento, lo siento. Entreguémonos a Él, una decisión sensata, una decisión también en este aspecto de madura y que haga de nosotros fuentes de Dios o en su defecto recipientes, perdón, de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, ese es el amor que necesitamos nosotros considerar, ¿sí? Y dice en el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, en realidad aún no sabe nada. Muchas veces nosotros nos creemos dueños de la verdad, ¿sí? Y no estoy hablando de la Biblia, porque la Biblia sí es verdad. ¿Sí? Tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad. Pero hablando de la forma como razonamos nosotros las cosas, cómo pensamos nosotros las cosas, muchas veces pensamos que lo que yo pienso es lo correcto y si todo el mundo hiciese lo que yo pienso, todo el mundo estaría bien. Si eso es lo que la Biblia enseña, amén por ello. Y no se trata de hacer lo que tú o yo pienso, sino lo que Jesús piensa. ¿Sí? Porque de lo contrario, no es amor. Entienda eso. De lo contrario, no es amor. Quizás suena como amor. Por eso es que les decía, ¿no? Existen diferentes tipos de percepción respecto a lo que es el amor en nuestra sociedad. ¿Sí? Pero no es ese el amor que nosotros estamos considerando, sino es el amor que sabemos viene de Dios. Entonces, si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada como debe saber. Repito una vez más, hermanos, hermanas,
En este capítulo no se trata respecto a lo que Dios dijo o no dijo. Lo que Dios dijo o no dijo, sí, eso es, o dijo que no se haga, perdón, es ley. No está para nosotros ponerlo a consideración. Es ley. ¿Que se puede malutilizar las escrituras? Sí, 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 se pueden malutilizar, claro que sí. ¿Que se puede enseñar las escrituras sin amor? Sí, 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 claro que sí. Sobre todo cuando se trata de hacerlo, sí, para vanagloria personal. Obviamente ya no es en amor. Pero recuerde usted esto, que aquí se está viendo más bien de situaciones en las cuales ni necesariamente el parecer de uno está mal, ni tampoco el parecer del otro está mal. ¿Sí? Sino que cómo se maneja esto en el amor de Dios. ¿Sí? En el amor de Dios. Pero para ello tenemos que amarle a Él. Y me dejo entender. Y no solo tenemos que amarle a Él, porque recién cuando nosotros le amamos a Él, mire lo que dice el versículo número 3, dice, pero si alguno ama a Dios, que ya hemos hablado de esto, ¿sí? Dice, es conocido por Él. ¿Qué significa esto? Esta palabra conocido también, de hecho, que tiene que ver con un conocimiento completo de las cosas, pero también esta es una palabra utilizada, por ejemplo, cuando se habla de José y María, ¿no? María dice que dio a luz siendo virgen, y luego, ¿qué es lo que dice? Y José no la conoció, dice, ¿no? José no la conoció sino hasta después de haber nacido Jesús. Es una palabra que expresa intimidad. Es una palabra que expresa cercanía. Es una palabra que en ese sentido también expresa contentamiento, ¿sí? Y como tal, hasta dirección. Entonces, es solo cuando nosotros nos rendimos a Dios, entienda usted esto, ¿sí? Es solo cuando usted y yo nos damos en sacrificio, ese amor de sacrificio a Dios, ¿sí? Que ya hemos hablado de qué es lo que básicamente significa, ¿sí? El darnos a Él, no que, Señor, sí, sí, pero en esto no estoy de acuerdo con... No, 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 olvídese de eso, ¿sí? Es ese amor de darnos a Él, no, Señor, pero yo no me siento como... No, no, olvídese de eso, ¿sí? No, no se trata de eso, de lo que se trata es, Señor, acá estoy, en sacrificio, porque eso es lo que la palabra amor significa, ¿no? Sacrificio, un amor de sacrificio. Y en este caso de obediencia, confianza, como las cosas que se mencionaron, ¿no? Entonces, es solo allí cuando Dios también está complacido de nosotros. Y al estar complacido de nosotros, sus hijos, entonces ese su amor va a guiarnos a favor de otros, y ese es el amor que edifica. ¿Sí? No es el amor sentimental, por favor, no lo malinterprete, ¿sí? Porque para nosotros no muchas veces el amor tiene más que ver con el sentimiento, bíblicamente hablando, no necesariamente. El amor tiene que ver con Dios y todo lo que Dios es, su verdad, ¿no? Su entrega y todo lo que Él es. Sí, entonces eso es lo que necesitamos nosotros tener muy presente. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos, hermanas? Pastor, Sí. me gustaría comentar que justo en femenil vimos algo que concluyó en lo mismo. Estábamos hablando de la confrontación, que era el hecho de comunicar que piensas distinto, o que estás sintiendo distinto, o igual la idea es comunicar la oposición. Pero al final se llegaba a la conclusión de que por más que sepamos cómo hacerlo, o sea, saber cómo expresarlo, de qué maneras, con qué palabras, o cómo comenzar, incluso cómo ir hacia esa situación, se llegaba a la idea de que por más teoría que tengamos, de nada va a servir, porque como que solo Dios era el que cambia corazones. Entonces, como que no importaba al final, sí sirve un poquito, ¿no? El saber, el conocer de eso, pero de todas formas, pues sin Dios igual nos va a salir nuestra naturaleza y no ese amor del que usted está hablando. Correcto.
Y nada malo necesariamente tampoco en aprender de ello, ¿no? Sí se puede también en ese sentido hacer, pero pensar que en ello está el cambio de los demás, o sea, no, hay que tener mucho cuidado, es en Dios y en la fe que uno obviamente también pueda profesar. Y es cierto, tampoco se trata de nosotros, aunque a veces nos ocurre, ¿sí? A todos, habla mismo al apóstol. A ver, el apóstol Pablo no siempre fue así de sereno cuando habló, ¿no? Muchas veces fue fuerte. Jesús mismo también, ¿no? Fue fuerte. Sin embargo, entiéndase que no se está tratando de hecho, ¿sí? De lo que se está tratando es de que ciertamente es el amor de Dios lo que edifica, ¿no? O lo que va a ser utilizado para poder edificar. Y en este aspecto cierto, necesitamos nosotros tenerlo muy claro, porque de lo contrario vamos a interpretar todo este pasaje, que es un hermoso pasaje. En verdad que sí es un hermoso pasaje, pero que creo que podemos nosotros maltratarlo si no tenemos mucho cuidado. Definitivamente, hermanos, una vez más les propongo que como iglesia tratemos de ser nosotros discípulos de Jesús, ¿sí? Y en ello, obviamente, vamos nosotros a poder también amar a Dios y tener ese contentamiento en Dios para poder utilizarnos a nosotros. Y creo que eso también se ve o se vio en Jesús, ¿no cree usted? Alguien que, por ejemplo, nos diga, ¿no? Lo que dijo Dios, el Padre, respecto a Jesús cuando fue bautizado. Primero, ¿por qué razón cree usted que Jesús obedeció al Padre en el bautismo? Les pregunta por si acaso. O sea, ¿por qué razón cree usted que Jesús obedeció al Padre en el bautismo? Alguien que quiera dar su parecer. ¿Alguien? Por amor. Gracias por la respuesta, ¿sí? Por amor al Padre manifestada en obediencia. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dijo el Padre después que Jesús obedeció en el bautismo? ¿Habrá alguien? Hermano, ¿Ya? Es mi hijo. este es mi hijo complaciente. Tengo complacencia. Este es mi hijo amado, ¿verdad? Amado, en quien tengo complacencia. El mensaje de la Biblia siempre va a ser muy consistente, ¿sí? Desde diferentes ángulos, va a ser muy consistente. Y acá también creo que lo es, o sea, lo que estamos hablando de Jesús, una expresión de amor y del Padre también hacia Jesús, es muy consistente con lo que estamos viendo acá. Repito, si alguno ama a Dios, es conocido por él. No solamente esto ocurre con Jesús, sino también con cada uno de nosotros, cuando también en ese amor de sacrificio obedecemos a nuestro Dios. Y Él, sí, se va a complacer, va a haber esa intimidad y por ende también esa dirección. ¿Cuánto necesitamos de ello? ¿No cree usted? Ciertamente. ¿Cuánto necesitamos nosotros de Jesús? Y obviamente que ese nuestro Jesús quiere también que nosotros tengamos ese tipo de relación con Él, con el propósito de poder utilizarnos. ¿Sí? No nos hagamos maestros. Honestamente, en lo personal, yo no me siento maestro. Lejos estoy. Por eso les pido, hermanos, a ustedes tanta oración por mi persona, porque para eso me ha llamado el Señor, para compartir su palabra, para predicar su palabra, pero que no lo haga en base a lo que yo quiero, sino simplemente a lo que Él nos guíe en su palabra a comprender
Y que todos en verdad dejemos que ese espíritu sea el que edifique a la iglesia. ¿Sí? Que ese su amor edifique a la iglesia. ¿Así? Ahí nos detenemos. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a continuar. Les dije, esos 3 primeros versículos me parecen claves para el resto de no solo este capítulo, el siguiente capítulo también, y que nos ayude mucho también a nosotros como iglesia. ¿Alguna petición en oración, hermanos?